¿Todos nos oímos? Sí. A nuestros anfitriones técnicos, ¿en cuánto tiempo comenzamos? Veo que estamos en vivo, pero no sé si ya estamos transmitiendo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Algunos problemas técnicos nos hacen estar con retraso en esta transmisión. Es el segundo intento, el segundo es el bueno. Y bueno, una vez más, bienvenidos a los presentadores. Muchas gracias al Festival Semillas por habernos invitado a presentar un libro que es, se da ahí el charolazo, ahí está mejor, Horizontes Digitales, Rupturas e Interrogaciones en la Reconfiguración Sociodigital Contemporánea, un libro colectivo coordinado por Diego Lizarazo Arias, Mauricio Andión Gamboa y Eduardo Andión Gamboa. Es una coedición de la editorial Gediza con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y es un libro interesantísimo que está muy a tono con los tiempos actuales, además son los tiempos en los que están modificándose las prácticas como esta de reunión y de presentación y de convivencia, incluso académica o quizás sobre todo académica, y que es un libro que habla de cuestiones muy contemporáneas para todo tipo de público que vivimos conectados, particularmente estudiantes, profesores de las áreas de comunicación, de arte, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos aquí, importantísimo decir dónde se puede adquirir este libro. Se puede adquirir en todas las cadenas libreras del país, las más famosas que todo el mundo tenemos en mente, y algunas otras locales, regionales. Hay algunas en Occidente, en el sur del país, también en las librerías de barrio y en librerías no tan pequeñas que hay en distintas ciudades, algunas muy atractivas, por ejemplo la Carlos Fuentes en Guadalajara o Profética en Puebla, en fin. Cada quien conoce las librerías de su barrio, de su ciudad. Ahí pidan el libro y si no lo tienen, seguro nos lo pedirán las librerías que están conectadas con nosotros. Bueno, tenemos a 4 de los autores. Uno de ellos, Eduardo Andión, es además uno de los co-coordinadores. Él será el que inicie con los comentarios, así es que paso a presentarlo. Y Eduardo Andión Gamboa es doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, profesor investigador titular de la UAM Xochimilco. Sus intereses son los procesos de divulgación del arte y de la información de la cultura en el campo de la comunicación. Investiga las prácticas emergentes de artistas y de comunicadores en el ámbito de la cultura y la información, la mediación del arte y la cultura en los procesos del sentido social. En la antropología del arte, su énfasis en el campo de las artes es el campo de las artes plásticas y el campo de la difusión. Ha publicado libros, capítulos y artículos sobre las transformaciones del periodismo cultural y la interdisciplina del campo del arte. Coordinó 2 libros acerca de la enseñanza de las artes desde la interdisciplina y es docente en la UAM en posgrados y en la carrera de comunicación social. Es también profesor de la Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado de la Esmeralda, y en el libro se titulado Mutaciones Culturales, un balance de categorías sociales y la memoria en la sociedad líquida del conocimiento. Por favor, Eduardo. Pues muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí, invitado por Gediza, a invitarles y conversar acerca de nuestro libro. Es un esfuerzo colectivo de nuestra área de investigación en la UAM Xochimilco. Y precisamente parte del título surgió de nuestras discusiones al interior del área de investigación a propósito de en qué consistía esta transfiguración que está sucediendo no solamente a nivel de México, sino a nivel planetario. Creo que este trabajo trata 3 dimensiones básicamente, pero voy a presentarles la primera sección. Las 3 secciones tenemos que es la primera, es acerca de cómo es que está emergiendo y cómo es que está surgiendo toda una serie de transfiguraciones. Diego Lizarazo va a hablar de las eclipses y las mutaciones de la condición contemporánea en función de las reconfiguraciones digitales que se están dando al interior del ejercicio del poder, pero a través de una de las dimensiones más importantes que considera
Diego, que es la tensión existente entre las decisiones tecnológicas y técnicas en la política incluso, y los efectos en el entorno ambiental que tienen esas decisiones técnicas. Es a través de un trabajo más bien de orden conceptual que él va a desarrollar un diálogo, si quieren ustedes, un diálogo que no sucedió en realidad, que es el de un filósofo, los dos filósofos alemanes, uno Martin Heidegger y otro es Peter Sloterdijk, quienes tendrían posiciones alternas, pero también en ciertos momentos contradictorias. El caso de este texto de Diego Lizarazo va a tratar de unificar y va a tratar de responder lo que habría dicho Heidegger a propósito de lo que Sloterdijk está diciendo, que recordemos, Sloterdijk es uno de los nuevos filósofos, quizá seguidor también de Heidegger, como Byung-Chul Han también es seguidor de Heidegger, porque lo que se preocupan es acerca de cuál es el efecto del mundo de vida que tiene la técnica y en este sentido también la ciencia en el mundo cotidiano, en el mundo, no solamente el mundo social, sino también el mundo natural. Esta preocupación por la tecnicidad cada vez más amplia y que ha tenido una expansión fundamental a través de este espacio cibernético en donde cierto tipo de dispositivos han logrado generar una serie de fenómenos que hasta cierto punto no se habrían visto con tal magnitud. O sea, evidentemente siempre hay estos movimientos de socialización, estos movimientos de coagulación de intereses y de horizontes de acción, pero lo que está aquí apareciendo es la magnitud, el tamaño con el que está juntándose o produciéndose estas socializaciones, en algunos casos, como llaman socializaciones bárbaras, socializaciones que van molecularizándose sin necesariamente tener un principio de agregación. En ese sentido, precisamente por ser una especie de proceso sin sujeto, un sujeto identificable, los efectos sobre el medio ambiente van a ser terribles, según plantea Diego Lizarazo, y que muchas de las decisiones que se han tomado en el espacio de la gobernanza estaban orientados fundamentalmente por un uso más bien de la técnica que por las consecuencias en el entorno humano, en principio, pero también, sobre todo, en el entorno de la vida animal, vegetal del planeta. La viabilidad misma del planeta, precisamente en esta idolatría o falta de mesura, él utiliza ahí un término bastante interesante que se llama pleonaxia, que es en realidad una avaricia, ¿no? A partir de este planteamiento, organizamos la sección ofreciendo elementos, en mi caso, introduciendo el problema de la mutación cultural. Es decir, si bien habíamos trabajado, se ha trabajado desde el punto de vista de la sociología y la antropología, los fenómenos de cambios sociales y sus consecuencias en el cambio cultural, en muchos casos, debido precisamente a la introducción de cierto tipo de herramientas o técnicas que hacen vamos a utilizar la palabra tan de moda, hacen una disrupción dentro de los tejidos sociales. Esta disrupción, estos cambios, evidentemente sí se habían ya planteado como posibilidad de cómo tratar esto, y yo recupero cierto tipo de categorías sociológicas, como el caso de Durkheim, Emilio Durkheim, quien habría propuesto precisamente un concepto que se llama anomia, que es la ausencia de normas, y por lo tanto los individuos van a entrar en procesos o bien de una socialización bárbara o de agregaciones inmediatas, o bien una serie de individualizaciones que los aíslan y que los deprimen y los meten en tristeza, ¿no? Entonces yo trato de establecer que además de este proceso de aceleración de los flujos culturales, de los flujos de significación, que en realidad nos ponen frente a un concepto de sociedad que ya no es tan homogéneo, que ya no es tan integral, tendríamos que plantearnos cómo es que se estabilizan estos bucles turbulentos en los flujos sociales. Y esta estabilización yo propongo que podemos usar dos categorías que también son del siglo pasado, que es la categoría del individuo formado socialmente, un sujeto socializado, con el cual
vamos a poder hablar de lo que le llama el sociólogo Bourdieu habitus, o sea, disposiciones adquiridas que son susceptibles de transfiguración. Es decir, no es un concepto cerrado, es un concepto abierto a la experiencia y a la acción. Y por otro lado, una noción que parece que nos remite a las posibilidades de entender procesos de agregación, procesos de articulación entre los individuos y procesos de estabilización de cierto tipo de juegos sociales. Ese es el planteamiento que lleva finalmente a la última parte de la sección primera, que es la que nos da a pensar Gerardo Dávalos y ahorita se me acaba de ir el nombre de la chica que está, que trabajó con él en coautoría. Ellos van a tratar de plantearse desde un punto de vista político, cuáles son las consecuencias efectivas de esta resocialización o desocialización que está sufriendo la sociedad, contrariamente y paradójicamente a lo que se pensaba con las redes digitales, que iban a ser democratizadoras, efectivamente, pero que también están siendo, disuelven las tramas y los vínculos sociales fuertes, ¿no? Y al debilitarlas, transforman la posibilidad de tomar decisiones políticas. Es decir, cómo es que se ejerce la política desde una perspectiva quizá más moderna, que sería, y esta toma de posiciones y toma de decisiones técnicas y políticas a la manera moderna se enfrenta con esta otra realidad, una realidad que ya no pasa exclusivamente y quizá cada vez menos por un principio de racionalidad instrumental, aunque ese sería uno de los vicios que tendría la tecnología moderna, sino precisamente porque la sociedad está en un estado de constante vibración y fluctuación, de pululación. La fuerza que unifica va a ser la pasión. El patos que incluye en su título está precisamente diciendo que la política está pasando ahora desde un principio de racionalidad eficiente a un principio de autenticidad, de espontaneidad y de una veracidad que le da fuerza y legitimidad a las acciones. Esto conlleva finalmente todo un enfrentamiento frente al concepto de emoción, que en muchos casos, y sobre todo en la modernidad, se vio como hecho o marginado hacia un lado precisamente por estas posibilidades de disrupción y de disolvencia que genera la emocionalidad de las masas o de la multitud o de la muchedumbre. Entonces, en ese sentido es que hacen toda una reflexión y exploran precisamente este efecto de las redes digitales sobre la intensificación de la emocionalidad, de la pasión y de los sentimientos que llegan a ser quizá en algunos casos el único principio coagulante, el único principio condensador que las gentes, las personas, los agentes sociales sienten verdadero y buscan unirse en ello, ¿no? Tenemos ya varios ejemplos que han sucedido, que podemos recuperar, precisamente en términos de este efecto pasional de la política, una política de las pasiones que apela fundamentalmente a los sentimientos tanto de autenticidad como de pertenencia, dentro de esta disolvencia y espumosidad que va generando las redes digitales. Entonces, es un horizonte digital que exploramos en la primera sección desde un punto de vista político, desde un punto de vista sociocultural y desde un punto de vista del medio ambiente. Creo que esos serían los elementos principales que hay en esta primera sección y que dan pie a la segunda, que es tratar de ubicarnos dentro de cierto tipo de campos, como el campo educativo, el campo de la comunicación, y cómo se han reconfigurado ahí también estas redes sociales, estos vínculos sociales, estos principios de socialidad. ¿Cómo puede uno intervenir? ¿Qué resultados hay en estas intervenciones? Creo que esa sería mi contribución ahorita para darle pie a Sara en entrar a la segunda sección del libro que se llama Configuraciones digitales de la educación y la comunicación. Muchas gracias, Eduardo. En efecto, Sara, además, es también la autora del capítulo que abre esta segunda sección, titulado de la comunicación alternativa a los medios ciudadanos, trazos para una cartografía en la era digital. Ella, además,
Es doctora en Ciencias Antropológicas, profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es autora de 3 libros, Radio y Salud Mental en América Latina, Jóvenes que viven en la calle, Las Flores del Mal, Identidad y Resistencia en Cárceles de Mujeres, y de numerosos capítulos en libros colectivos y artículos en revistas especializadas. Actualmente es la responsable del área de investigación, educación y comunicación alternativa de la UAM Xochimilco. Adelante, Sara, por favor. Muchas gracias, Luis. Un gusto estar aquí en el Festival Semillas presentando este libro, Horizontes Digitales, que emana del trabajo colectivo del grupo de colegas de esta área de investigación de la UAM Xochimilco, Educación y Comunicación Alternativas. Como hizo la pequeña introducción ya Eduardo, yo voy a comentar un poco de qué se trata esta segunda parte del libro. No voy a contar mucho con la idea de que se queden picadas y picados para poder leer el libro, pero digamos que esta segunda sección, en esta segunda sección tenemos un capítulo de Mauricio Andión que se llama El sentido de la educación en la era digital, que es un tema que nos interpela en este momento y en este espacio virtual a todas y todos, porque tiene que ver con 2 preguntas centrales que plantea el autor. La primera es acerca del sentido que tiene la educación en la actualidad. Y la segunda pregunta es cómo educar a las y los jóvenes en estos tiempos de incertidumbre, exceso de información, flujos incesantes y obsolescencia del conocimiento. Ambas preguntas tienen respuestas complicadas, si es que las tuvieran, pero al menos el autor nos muestra algunos atajos para poder ensayar algunas aproximaciones a estas preguntas. Por un lado, nos señala que la educación alternativa, ese es el atajo que nos propone, entendida como el conjunto de prácticas educativas que ocurren fuera de la escuela y que transitan básicamente en redes y nodos, en medios de comunicación tradicionales y en cibermedios, y también en el espacio virtual. En esta misma sección tenemos otro capítulo a cargo de Alberto Sánchez, y este capítulo se llama Manifiesto por una ciudadanía digital. Es un documento muy sugerente que está elaborado por un conjunto de especialistas, todos hombres, entre paréntesis, de universidades de Brasil, Italia, Portugal, México, Estados Unidos y Canadá. Y si bien el tema central de este manifiesto es la ciudadanía digital, presenta en esos 10 puntos un conjunto de síntomas que mapean la condición contemporánea. Por ejemplo, de la idea de medio ambiente, que también estaba presente en esta primera sección que nos presentó Eduardo, a las ecologías digitales, del contrato social a la cosmopolítica, del Estado Nacional a la infoesfera, de la acción social al net activismo y de la democracia a la datacracia, entre otros. También en esta sección tenemos un capítulo de Patricia Ortega que se llama Medios Públicos y su función en la democracia de calidad, en el que le toma el pulso a la relación entre democracia, medios y ciudadanía, a la luz no solo de los cambios en el ecosistema de medios, sino también a la luz de estos nuevos cambios normativos con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del año 2013. Es un texto interesante porque pone en el centro de la escena el rol que juegan los medios públicos para la construcción de una democracia de calidad, con pluralidad de contenidos y con participación ciudadana. Y también es un texto que alerta sobre los riesgos de confundir lo público con lo gubernamental.
Y de los medios pasamos a otro capítulo que nos propone Jerónimo Ripoll, que se llama De la edición a la comunicación, donde el autor le sigue la pista a las transformaciones de la industria editorial en estos tiempos de convergencia de medios y transmedialidad. Es un texto muy sugerente porque nos muestra cómo en las transmutaciones del papiro al libro impreso y de este al salto cuántico del libro digital electrónico, se van espejeando esas formas culturales de la modernidad, las industrias culturales, el consumo cultural, nuestras prácticas como lectores y autores, las economías materiales y simbólicas que subyacen a la edición y a los libros. Y dice el autor, hoy nuestro mejor editor son los algoritmos. Finalmente, en esta sección de horizontes digitales también hay un texto de mi autoría que se llama De la comunicación alternativa a los medios ciudadanos, trazos para una cartografía en la era digital, que explora un poco la potencialidad de los medios ciudadanos para la promoción de las ciudadanías comunicativas. Y antes de dejarle la palabra a Marco, me parece que en términos generales, esta segunda sección que comenté muy rápidamente plantea al menos dos cuestiones centrales. La primera, nos traza un mapa de las principales encrucijadas que atraviesan la cultura y la comunicación en estos tiempos digitales, pandémicos y desbocados. Y la segunda, creo que esta segunda sección acopia los vocablos imprescindibles de un nuevo léxico para comenzar a nombrar el mundo en el que vivimos. Conexiones digitales de personas, datos, cosas, biodiversidad, ecologías transorgánicas, ciudadanías digitales, ciberpolítica, democracia monitorizada, transmedialidad, desintermediación, entornos virtuales de aprendizajes, entre muchos otros. Pero ahora sigue entonces Marco. Gracias. Gracias, Sara. Ahora, en efecto, sigue Marco Alberto Porras Rodríguez, que escribió el capítulo que cierra el libro, que se llama Regímenes de color en el videoclip de rock, y que es profesor investigador asociado de tiempo completo en la UAM Xochimilco, donde también imparte módulos teóricos en la licenciatura de Comunicación Social, licenciado en Comunicación Social, maestro en Comunicación y Política, doctor en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Se especializa en el estudio de los procesos culturales, estéticos y políticos de la música popular y la cultura de las imágenes, autor de artículos de investigación y asesor responsable de proyectos relativos a estos temas. Ha sido realizador de televisión cultural, productor y guionista de radio universitaria en tópicos relacionados con la música y el cine. Por favor, Marco. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a hacer un breve resumen de la tercera parte del libro, que se titula Tecnoimágenes de nuestro tiempo. Esta parte presenta 3 textos que trabajan objetos concretos de la iconografía de la era digital. Los hay memes, la fotografía de monumentos y los videoclips de rock. A partir de ciertos análisis específicos, los autores que componemos esta parte y las autoras se encaran procesos de visualidad e iconicidad para entrelazar experiencias de sentido, significaciones, afecciones y discursividades del poder. El primer texto es de Margarita Reina, se llama La construcción de la imagen papal en las redes sociales, los hay memes en la visita del Papa Francisco a México. La autora analiza la manera en que las redes mediáticas inciden en las estrategias y las formas del culto religioso, reconfigurando los universos de creencias en formas nuevas de sacralización o desacralización de los contenidos religiosos, en concreto, el uso de los memes de Internet o hay memes. Para Margarita Reina, la significación y resignificación del Papa como figura icónica de la Iglesia Católica parece estar ligada a la visibilización de los medios. En este caso, los sociodigitales hacen de las personas, las instituciones y los agentes de la sociedad actual.
a través de un breve repaso de la visita del Papa Francisco durante 2016, Margarita entiende el fenómeno de las redes sociodigitales a partir de que tiene que ver mucho con el uso cultural que los usuarios dan a las herramientas tecnológicas, ya que brindan la posibilidad de transgredir los cánones establecidos por el régimen institucional y hacer de formas lúdicas como el sarcasmo y la ironía herramientas para polemizar, desacralizar e incluso difamar. Para trabajar este texto, Margarita Reina realiza una propuesta de análisis multimodal para los AMMs. Este análisis multimodal del texto destaca 4 estratos. Uno correspondiente al discurso, como las formas socialmente situadas de conocimiento sobre la realidad. El diseño se remite a la conceptualización y composición de los productos comunicativos. La producción corresponde a la articulación de los materiales y sus formas de codificación, mientras la distribución refiere al potencial y recodificación de los productos para su registro. Estos estratos, la autora los pone en juego en un corpus que agrupa en 4 clases de AMMs sobre la visita del Papa Francisco. Estas 4 clases serían los que se diseñan a partir de imágenes fijas modificadas, donde no hay texto. Otro sería aquellas imágenes que son intervenidas o no, pero que sí están acompañadas de un texto. La tercera clase serían las imágenes intervenidas a manera de collage con juxtaposición de un texto. Y la cuarta serían imágenes que se presentan a manera de carteles gráficos. Finalmente, la doctora Reina trabaja un ejemplo sobre un AMM del Papa Francisco, caracterizado con la figura de un personaje de la película Toy Story, ¿no? Y concluye que esta desacralización de la figura carismática se resuelve mediante una metáfora que lo compara con un personaje entrañable. Es una humanización de su figura. El segundo artículo de este apartado corresponde a la doctora Else MacPhail. Se titula Monumentos Mexicanos y Masculinidad Hegemónica, la exhibición del poder. Y en ella realiza una interpretación de la forma y el sentido de los monumentos oficiales, sobre todo durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, donde los monumentos son dedicados a varones considerados como héroes o caudillos. A partir del entrelazamiento de monumentalidad, poder político y masculinidad hegemónica, se revelan tanto arquetipos como mecanismos retóricos. Señala la doctora MacPhail que a partir del abordaje de fotografías de monumentos situados en distintas regiones del país, el Partido Revolucionario Institucional logró construir una pedagogía con símbolos de poder materializados en monumentos que rendían tributo a próceres de la independencia, la reforma y la revolución, así como a algunos gobernantes del partido en el poder. Un uso eficaz de la retórica, la didáctica y la propaganda visual. Para ello, la autora hace uso de la iconografía y la iconología para describir en un primer momento las convenciones de la imagen y en un segundo momento conceptualizar los símbolos presentes en el imaginario del poder. Imágenes de monumentos a través de arquetipos de la masculinidad como orden y jerarquía marcados por el género. En su análisis, este texto establece que el poder masculino en el monumentalismo se aprecia a partir de las grandes dimensiones de la obra, en la mirada al horizonte de los personajes, la cabeza en alto, la actitud de arenga en los brazos y la posición del cuerpo. La masculinidad monumental se reconoce en estos niveles que marcan la jerarquía. A esto se suma que el material más usado sea la piedra, análogo de la dureza de lo masculino que no se rompe fácilmente. Y brevemente la autora se refiere que las figuras más representadas en el monumentalismo mexicano son Hidalgo, Morelos y Juárez, a partir de fórmulas emotivas que sintetizan al hombre trascendental. Y en lo que toca a la parte del cuerpo del monumento más representada, la figura más recurrente es el llamado cabezotismo, expresión mexicana de arte popular exhibida con cabezas monolíticas. Entre los caudillos que más se figuran en el paisaje nacional están Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. Y bueno, y finalmente en mi texto, regímenes de color en el videoclip de rock. Establezco a los videoclips como objetos visuales que concretan ideas y pensamientos por la vía de un agenciamiento entre autores, industria y coyuntura social,
y que a su vez produce un agenciamiento colectivo de enunciación que se expresa en el flujo de las imágenes en las pantallas, donde los colores son parte sustancial de las figuras y las formas en movimiento, en cuanto a funciones y conexiones. Para el abordaje de este artículo trabajo con algunas nociones de la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Una de ellas es el agenciamiento maquínico, que en este caso son las conexiones intensivas de agentes heterogéneos de la industria musical y que ellos mismos son productores de enunciados colectivos de enunciación. En este caso serían las musicalidades y las sonoridades de un videoclip. También partiendo de Gilles Deleuze, que él considera que el tratamiento de los materiales y su expresión cromático-textural es lo que se llamaría régimen de color, constituido por una cualificación del soporte y la reproducción, un tinte privilegiado y la modulación del color y la luz. Y a partir de ahí trabaja un corpus de videoclips que va desde los años 80 hasta el 2017 y encuentro 3 regímenes de color dominantes según la época, acotando que cada coyuntura arrastra modos de expresión anteriores y anticipa las figuras. Por ejemplo, en los años 80, el agente preponderante, que fue MTV, expresa una tendencia homogénea en cuanto al cromatismo, un régimen de color luminista donde este tipo de expresiones cromáticas se corresponde con la televisión de baja resolución de aquel entonces, es menos intensiva y también se corresponde con los valores conservadores de la época. Un diagrama que corre por bajo contraste y una textura más lineal. En el caso de los años 90 se da una mayor exploración de los colores y las texturas, posibilitada por la emergencia de los ordenadores para intervenir la imagen filmada. Aparece un régimen colorista que se apuntala en un mayor cromatismo y contraste lumínico, así como una mayor presencia de las texturas. Y en este siglo asistimos a lo que yo llamaría un régimen de color pendular, donde las imágenes filmadas conviven con las imágenes numéricas. Y el tratamiento sobre las imágenes de estos videoclips produce capas añadidas que sustentan un juego cromático textural que conlleva nuevos horizontes ideológicos y emocionales. La alta definición de las imágenes de los videoclips de este siglo otorga al luminismo y al colorismo un territorio de exploración visual que viene bien a la par del desarrollo tecnológico en cuanto se generan imágenes de acuerdo a la superficie de las pantallas. Bueno, esta sería una breve explicación de los 3 artículos que componen este apartado. Muchas gracias, Marco. Recuerden que estamos presentando Horizontes Digitales, rupturas e interrogaciones en la reconfiguración sociodigital contemporánea, una coedición de la editorial Gedisa con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Nos quedan 5 minutos. ¿Quieren hacer algunos comentarios adicionales? Quizás responder alguna de los comentarios que hicieron durante sus respectivas presentaciones. Si no, entonces no nos resta más que agradecer al Festival Semillas por su hospitalidad. Muchas gracias a los presentadores. Recuerden que este libro está a la venta en las librerías, no debe decir que todas las librerías, pero sí una gran cantidad de librerías, por supuesto, en las cadenas libreras. También, olvidé hace un rato decirlo, en los portales con venta de libros, algunos de ellos ya muy famosos, pero hay otros nacientes. También estamos con ellos. Está en la red de librerías independientes, en las librerías universitarias, las que están abiertas, porque hay algunas que todavía por la pandemia continúan cerradas. En fin, a todos lados y por supuesto en la tienda Gedisa. Métanse al portal de gedisa-mexico.com/tienda y ahí podrán también encontrar este libro. Entonces, es un gusto. Bueno, aquí hay unos comentarios de Isela Peña Peláez. Qué interesante obra, un espacio donde confluyen temas y epistemología. Y bueno, nos dan el agradecimiento también en Festival Semillas. Bueno, muchas gracias también al festival. Entonces, consigan su ejemplar, muy estimulante para la reflexión de las cuestiones contemporáneas en el espacio digital. Muchas gracias, Eduardo, Sara, Marco, y nos despedimos.